Estamos metidos de lleno en la tercera temporada del seminario de psicofilosofía callejera que transmitimos desde la gran y mundialista Ciudad de México bajo custodia, protección de San Miguel Arcángel y la bendición de San José y de María Santísima. La ocasión anterior hablábamos de esta cuestión pues muy polémica y que entiendo que puede prestarse al choteo, ¿no? Que de hecho así es, sobre la cuestión de los reptilianos, ¿no? Que gracias a las redes hoy en día que tienen cosas, sus pros y sus contras, pero que se pueden recoger testimonios que antes quedaban ahí pues enterrados o en el olvido y que pasaban de boca en boca o mal pasaban, ¿no? Mientras que hoy podemos conocer los testimonios de una persona en X lugar del país o del mundo y pues puede llegar a cualquier persona, ¿no? La ocasión anterior había puesto de ejemplo el Génesis 6, el capítulo 6 del Génesis, que bueno, para los que no son conocedores del gran libro, llamémosle Biblia, ¿no? Porque todos los alrededores se llaman de nombres peculiares que es muy fácil confundir, ¿no? Entonces me refiero a la Biblia. Y ahí venía, o más bien ahí viene, el Génesis es el primer libro, es el comienzo, haciendo honor a su nombre. Cuando la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres les venían bien y tomaron por mujeres a las que preferían de entre todas ellas. Entonces dijo Yahvé, el nombre judío, digamos, que se le da a Dios, al Señor, no permaneceré para siempre mi espíritu en el hombre, porque no es más que carne, que sus días sean 120 años. Los Nefilim, aquí hago esta lectura porque quiero llegar a este asunto de los Nefilim, existían en la tierra por aquel entonces y también después, cuando los hijos de Dios se unían a las hijas de los hombres y ellas les daban hijos. Estos fueron los héroes de la antigüedad, fueron famosos. Esos Nefilim, aquí donde dice que los hijos de Dios no se refiere a los hombres, no se refiere a los seres humanos. Los ángeles también son hijos de Dios, ¿no? Y es muy probable que aquí se refiera a los ángeles malos, a los ángeles caídos, aquellos que han rebelado contra Dios. Y entonces vieron que las hijas o sea, incluso hay otras traducciones en donde se habla que les gustaron, ¿no? O sea, que estaban de buen ver las chamaconas y entonces pues ni tardos ni perezosos cayeron sobres, ¿no? Y aquí se habla, esos nefilim, que prácticamente en cualquier versión de la Biblia, en cualquier traducción de la Biblia decente y a veces hasta indecente, pueden encontrar ese término. Más adelante, y los nefilim son, entre otras cosas, son una especie de una superespecie, entre otras cosas, gigantes, ¿no? Sí, dejémoslo en eso, pero que no era su única característica peculiar. Si observamos sobre todo en las en grandes construcciones de la antigüedad, que a la fecha no nos podemos explicar, Nazca, Stonehenge en Inglaterra, parece ser, ¿no? No se alcanza aún a explicar cómo por su antigüedad fueron construidos sin otra ayudadita, ¿no? Y que más bien es una mano gigantesca. Más adelante, en el Deuteronomio, ya pasamos Génesis, que está chonchito, ¿no? Después pasamos Éxodo, es decir, ya estamos hablando de que podemos hablar ya de historia, pues, ¿no? Al principio es la creación, después ya para el Deuteronomio ya estamos hablando de que ya existe la historia en el ser humano, es decir, ya se dio la civilización, ya pasaron cosas, ya se erigieron pueblos y esos pueblos tuvieron relaciones con otros pueblos,
y guerrearon entre ellos, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? Bueno, aquí que habla tiene una especie como de diálogo, ¿no? En esta cuestión un poco tosca, un poco difícil entre Dios y los judíos a los cuales saca de Egipto. Y entonces aquí menciona, me voy hasta abajo de esta columna, de la columna visible, dice, nuestros hermanos nos han descorazonado al decir, es un pueblo, refiriéndose a otro pueblo, es un pueblo más numeroso y corpulento que nosotros. Las ciudades son grandes y sus murallas llegan hasta el cielo. Y hasta anaquitas hemos visto ahí. O sea, ahí están hablando. Evidentemente la referencia de murallas que llegan hacia el cielo digamos, una metáfora, si le podemos decir así. Pero todavía en estas épocas se podía hablar de esos hombres gigantescos, de esos gigantes que podemos ver, que cita la Biblia muy tempranito, en los primeros episodios de la humanidad, atendiendo la historia bíblica como historia del ser humano, como historia de la creación, no solo del mundo, del ser humano, sino del universo mismo. El Dios, el gran Dios creador del universo, esa historia que en gran parte dicta a Moisés en inicio. Bueno, ¿por qué vengo? Esa es sirva esto una especie de introducción de algo que quedó, que quería matizar y precisar del episodio del capítulo pasado. He puesto mucho énfasis para abordar ya de lleno el tema que hoy nos compete, la masonería infiltra. Ya no podemos hablar de una infiltración, sino que son grupos, tal vez lo podemos decir, organizaciones, sectas, enquistadas, o sea, una especie como de cáncer, pero incluso, ya que no vienen propiamente no vienen de fuera, sino que han sido fundadas y desarrolladas en el interior de la Iglesia Católica, que se han nutrido de católicos y que han crecido al cobijo, o sea, son parte de, pues, ¿no? Es como, ¿qué les podremos decir, no? Es que ya no podemos decir que es un hijo adoptivo, que como el muchacho prietito que adoptaron nuestros padres cuando éramos chiquitos. Hagan de cuenta, ¿no? Que nuestros papás iban caminando y en un basurero se encontraron a un niño por ahí abandonado, y resulta que ya cuando crecemos nos dicen que ese niño prietito que recogieron de un basurero somos nosotros, ¿no? No, no es así. O sea, ese niño prietito propiamente nació dentro. Bueno, he hablado, por ejemplo, de que realmente el último, a cabalidad, el último papa fue Pío XIII. Aquí quise ponerles Pío XII, perdón, del 39 al 58, que es la etapa de la guerra. La guerra comienza, si no mal recuerdo, el 30 de septiembre, 23-30 de septiembre, fines de septiembre de 1939. Entonces Pío XII pues se sacó la rifa del tigre, porque tuvo que lidiar pues evidentemente con el conflicto bélico, político, económico, social más complicado que ha enfrentado la humanidad, ¿no? Y que dejó, por supuesto, millones y millones de bajas, tanto como jamás había dejado una conflagración bélica, una guerra. Cuando el ser humano descubrió que simplemente, o no lo descubrió, lo inventó, que simplemente apretando un botón podía matar a millones y millones de seres humanos, acabar con pueblos enteros, con ciudades enteras. Entonces a Pío XII le tocó pues una auténtica papa caliente. Después viene Juan XXIII del 58 al 63, que simplemente viene a, digamos, a arreglar el terreno para la aparición de Pablito VI, Jean Baptista Mondino, uno de los grandes
degenerados que han asumido como papas. O sea, no podemos andar con medias tintas tratándose de Pablo VI. O sea, Pablo VI un, eh, era un auténtico anticristo despachando en el Vaticano. Eso, o sea, y además tuvo un longevo pontificado, todavía dando muchas patadas, todavía pataleando la memoria y el poder de Pablo VI. O sea, hagan de cuenta que era, o sea, así se los pongo. Así como podemos decir, oigan, existen los reptilianos y qué son, ¿no? Ustedes han sabido de algo, que ya no sabemos si son seres humanos, si son como cruza humano-demonio, o si están hechos en una probeta, en un laboratorio, o bien fueron hechos, digamos, como de cierta manipulación genética por parte del demonio en ciertas poblaciones que fue produciendo cierto tipo de seres humanos, ¿no? Ponía yo el ejemplo de esta película del bebé de Rosemary de Roman Polanski. Entonces, o un poquito de cada cosa puede ser, ¿no? Entonces, Pablo VI era un auténtico Satanás despachando en el Vaticano. Después viendo y ellos, Juan 23, convoca al Concilio Vaticano II, destructor de la doctrina, de la liturgia, de la iglesia misma, y después viene Pablo VI a coronarlo, el Vaticano II del 62 al 65. Y Pablito VI, insisto, todo un gran Satanás, todo un gran degenerado, destructor de la misa. Ahí él es el que implementa esta nueva misa insípida, protestantizada, escrita por él y dedicada al demonio. He dicho en algunas ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros nos referimos a Dios, nos hablamos como el Dios creador del universo. Entonces ellos, masones, Illuminati, todos, o sea, se andan, digamos, con cierta simbología y cierta terminología que es muy fácil de confundir, ¿no? O sea, Dios creador del universo. Ah, bueno, Dios del universo. Entonces ellos se refieren a su maligno Dios, ¿no? Al príncipe, a su príncipe de las tinieblas, el rey del excremento, del drenaje y de la pestilencia, porque le encanta la suciedad. Ellos se refieren de una forma muy similar. Entonces es muy fácil confundirlo, pero vaya, si ellos lo escribieron y lo escriben con su propia terminología, bueno, pues hay que ser un poco estúpido para confundirse. El gran problema es que en esos tiempos era históricamente relativamente fácil. Infiltraron seminarios, infiltraron diócesis, arquidiócesis, etcétera, ¿no? Y se apoderaron absolutamente de gran parte del Vaticano, que paulatinamente terminó siendo de ellas. Y quienes se oponían, bueno, pues los dejaron. También los sacerdotes son cuidachambas, ¿no? Y quienes se oponían o le quitaban la vida o terminaban con su carrera, ¿no? Entonces, después vino Juan Pablo I, al día 33, en este simbolismo, terminan con su vida. Juan 23 es el que regresa, trae de regreso a este obispo Montini, no expulsado, pero sí de alguna forma desterrado por Pío XII cuando se da cuenta de todas sus tropelías. Lo lleva a Milán, un gran error de Pío XII, pero vaya, de todos modos, la iglesia ya estaba en manos de ellos. Y entre este tipo, Juan 23 y Pablo VI, hacen, bueno, además del Vaticano, del Concilio Vaticano II, tienen movidas como, por ejemplo, admitir de regreso a la masonería. Ambos, Juan 23 y Pablo VI, iniciados dentro de la masonería, ensalzados a los altares, enaltecidos a los altares, santificados, beatificados desde tiempos de Juan Pablo II y digamos que ese proceso terminado
otro gran Satanás, ¿no? Jorge Mario Bergoglio, alias Panchito I. La ocasión anterior también hablaba de que este hombre, Carlos Vázquez Rangel, fundador de la Orden Masónica Mexicana, hay muchísimas logias, hay varios ritos, no solo es uno. Y por ejemplo, cuando hablamos de la simbología, son muchísimos y muchísimos significados, de manera tal que saberlos todos no solo es engorroso, latoso, sino además innecesario, ¿no? Siempre tomo esa reflexión que viene en la película del Exorcista, cuando el padre, me parece que es el padre Carras, lo llaman, anda, si se acuerdan, en esas imágenes, en Irán, me parece, y lo traen para exorcizar a esta niña que personificada por la jovencísima, por la niñita Linda Blair, si no me equivoco. Y entonces cuando llega, el sacerdote que lo recibe, le dice todas las personalidades que asume la niña, y le dice, no déjate de eso. Es el demonio que quiere confundirte y que, o sea, el demonio es capaz de vestirse no solo de ángel de luz, ¿no? De la señora que te vende las flores o de la ancianita que te vende el cachito de lotería, ¿no? De cualquier cosa. Bueno, ese tipo, Vázquez Rangel, hablaba en la ocasión pasada de que él da una entrevista a propósito del nombramiento del masón Olivares Santana, un masón, como representante de México en el Vaticano. Si se acuerdan, es a fines de los 80s o principios de los 90s, no recuerdo bien, pero que bajo el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, México reanuda relaciones diplomáticas con el Vaticano. Entonces mandan sutiles ellos, pues mandan un masón, ¿no? El México independiente, todo desde posterior a la guerra de independencia, infestado de masones, ¿no? O sea, todo el México independiente, el pre-revolucionario, el revolucionario, el post-revolucionario, el México del siglo XX, del siglo XXI, gobernado por masones, ¿no? Bueno, y entonces aquí dice este hombre que a ellos, justamente a Juan XXIII y a Pablo VI, fueron iniciados juntos. Dice, fue en París donde los profanos Angelo Roncalli y Giovanni Montini fueron iniciados el mismo día en los augustos misterios de la hermandad. Por eso no es extraño que mucho de lo logrado en el Concilio Vaticano II de Juan XXIII, convocado por Juan XXIII y rematado por Pablo VI, se fundamente en los principios y postulados francmasónicos. Es decir, estamos ante prácticamente la doctrina católica emanada del Concilio Vaticano II es masónica. Bueno, existe otra, seguramente han hablado de esta, ¿no? De los Illuminati de Baviera, fundado el 1 de mayo de 1776 por Adam Weishaupt. Bueno, él tiene la orden, la encomienda por parte de uno de los banqueros importantes que funda realmente la banca moderna, de apellido Rothschild, judíos, sionistas, otra vez, ¿no? Nos metemos al oscurantismo de los orígenes de las sectas, de los orígenes de las razas, ¿no? Se les dice sionistas, házaros, 5,000 cosas. Bueno, voy a esta cuestión de los Illuminati que de alguna manera unen, ¿no? Rigen a las órdenes masónicas regadas principalmente en Europa, ¿no? Y entonces aquí menciono esto porque no crean que aquí en esta idea, ¿no? de los masones infiltrados,
ya prácticamente aposentados en la iglesia. No crean que son cuestiones, digamos, como que separadas o paralelas. No, en realidad el Papa, por ejemplo, Juan 23, Pablito VI, se convierten en los jefes, en el jefe de los Illuminati. O sea, no es propiamente que el Papa gobierne a los Illuminati de Baviera, poderosa organización. Además de todo, son organizaciones hebraicas, o sea, no hay una pureza, o sea, vienen todo del cabalismo sionista, pero el cabalismo sionista tiene sus orígenes en el esoterismo egipcio. O sea, no hay una corriente, y de ahí los rosacruces y los masones pueden ser sionistas y los hebraicos pueden ser masones, y los masones ponen su demoníaca estrella de David en la puerta de los templos. O sea, no hay una pureza, pues, y no comienza hoy su doctrina esotérica, sus fundamentos, sus conocimientos. No, eso viene desde atrás y es milenario. Este es yo le digo el gran degenerado, pero este es, si la humanidad ha conocido a un anticristo, ese ha sido Gian Battista Montini, mejor conocido como, en los bajos círculos vaticanos, como Pablito VI. Pablo VI. Lo que pasa es que yo lo quiero mucho, por eso le digo Pablito. Que por cierto, esto lo saco, esto que ven aquí ustedes en pantalla, está tomado de la revista Chiesa Viva. La revista Chiesa Viva, una revista muy, muy importante que verdaderamente hizo investigación y periodismo sobre estos temas que hablamos. Esa revista la funda el sacerdote, el padre Luigi Villa, por encargo del padre Pío, probablemente el personaje pastoral, el sacerdote más connotado de todo el siglo XX en la Iglesia Católica. Probablemente. Y si no el más, uno de los más, ¿no? Si no el más, por lo menos está en el top 3, ¿no? Entre los primeros 3. Bueno, aquí en esta revista aquí sabía, fíjense cómo era la firma de Pablo VI, dándole acá Paulus, ¿no? Si tú, no se explica mucho este garigoleo un poco rebuscado, en el Paulus sí, pero esas P, o sea, es decir, 3 P's que de cabeza se ven como un 666. La marca que en Apocalipsis 13 reconoce como la marca de la bestia. Bueno, entonces decía esto. Aquí lo vemos como un poquito más cerquita, ¿no? Esa es la firma pontificia oficial de Pablo VI, ¿no? Que gobierna el Vaticano del 63 al 78 a la muerte de Angelo Roncalli. Tenía cáncer, me parece, la otra bestia. Bueno, entonces aquí Chiesa Viva nos aclara esto, ¿no? Es decir, a ver, Pablo VI, columna de la derecha. Pablo VI, recién, como una de sus primeras acciones en la pontificias, una vez que asume como papa, como sumo pontífice, es oficiar, organizar una misa negra, una misa dedicada al maligno el 29 de junio de 1963. Pablo VI, que toma ese nombre, son nombres muy significativos, Pablo, ¿no? Y Juan, que tenía 500 años que no se había utilizado. Entonces aquí él hace una misa para entronizar a Satanás en la Capilla Paulina en el Vaticano. Entonces Pablo VI era jefe de los Illuminati de Baviera. También menciona a Juan 23 como jefe de los Illuminati de Baviera. Habla de Juan Pablo II. Juan Pablo II era jefe de los Illuminati de Baviera. Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Ratzinger, un tipo brillantísimo, dice, a nivel superior, dice,
eh, se presentaba como jefe de los Illuminati de Baviera. Dice, aquí leo rapidísimo, el secreto del éxito de este papa, entre comillas, es de ser el vástago de una dinastía de rabinos, mientras que su caída tuvo lugar al descubrirse que con los símbolos de su escudo pontificio, hablamos de Ratzinger, de Benedicto XVI, glorificaba el grado 30 del rito escocés antiguo y aceptado, ¿no? Bueno, ya después, ahorita no viene al caso estas cuestiones, ¿no? Pero bueno, eran en efecto jefe de los Illuminati de Baviera, esa gran organización que, digamos, agrupa, ¿no?, a las distintas logias y a los distintos ritos aceptados de la masonería. Cuando hablamos de la masonería, no me voy a centrar en el estudio de la masonería. Por ejemplo, Pablo VI, siempre hablo de Pablo VI, que necesita no un programa, ¿no? Jackie Viva ha hecho un libro sobre él. Ustedes pueden entrar aquí a Viva y en su portal verán todas esas revistas son gratuitas y algunas están en español, otras solo en italiano, en inglés, en francés, ¿no? Miren, pero les hablaba esto, ¿no? De la incesante, a veces chocosa, pero importante, simbología, los gestos, saludos, el significado de esto de la masonería. Cuando ustedes hablan del catolicismo, de la única y verdadera religión fundada por nuestro Señor Jesucristo, como lo explica en Mateo 16, pues símbolos, podríamos decir gráficos, solo hay uno, ¿no? La cruz. Ese es el verdadero, ese es el único, el que importa. Bueno, entonces, fíjense esto. ¿Se acuerdan, no? Que lo decíamos de Napoleón. Bueno, pues aquí tenemos a varios personajes, entre ellos también a este fulano Salomón Rothschild, a Carlos Marx, a Nietzsche, etcétera, ¿no? Napoleón. Bueno, con ese famoso saludito que se esconden, incluso por ejemplo, ¿no? Stalin. O sea, se habla de que realmente, por ejemplo, el comunismo pues fue financiado, empujado, impulsado por, por sionistas, pues, ¿no? Uno de los principales símbolos es el triángulo, que ponen un ojo ahí, porque aquí tiene esa relación con la Santísima Trinidad, por cierto, que celebramos ayer, de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, ellos tienen como muchísimo, o sea, por ejemplo, el triángulo o cualquier otro elemento, ¿no? Puede significar sabiduría, conocimiento, libertad, fertilidad. O sea, puede significar las cosas más absurdas, todo en uno, ¿no? Y después te vas con el trapezoide. Pues el trapezoide también significa conocimiento, ciencia, fertilidad, o sea, todo puede significar cualquier cosa. Y lo que le pongan. O sea, entonces, ¿cuál es aquí el punto de Alcohólicos Anónimos? Recuerden, el satánico siempre está preocupado por la libertad, la justicia, el conocimiento. Soy experto en eso, ¿no? Siempre, cuando vean a alguien que está rabiosamente luchando por la justicia, primero hay que dudar de él, ¿no? O que ya está queriendo, no sé, tirar Palacio Nacional en nombre de la democracia, de la justicia, no, bueno, ya ahí hay que dudar de ello, ¿no? Tomo 3 segundos para tomar un trago de agua. Bueno, y entonces, aquí en Alcohólicos Anónimos se habla de eso, ¿no? Tienes que creer en un ser supremo, no te dicen quién, porque tú no eres nadie, porque tú eres un pobre mortal, ¿no? Entonces te tienes que someter, pero te dicen un ser supremo, no te dicen quién. Y entonces a partir de ahí se va tejiendo, se va sembrando la ambigüedad. No te dicen Dios, ¿no? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿no? Y siempre para mayor referencia,
hay un Jesucristo que no solo es un buen chico, como quieren pintar los musulmanes, no, o sea, no, o los mismos masones, no, Jesucristo, Dios, Dios Hijo y su Madre Santísima Inmaculada, la Virgen María. Bueno, ahí vemos un triangulito. Fíjense, porque vamos para allá, ¿no? En estas sectas, grupos, cáncer, bien metido en la Iglesia Católica. Esta es seguramente se les hará conocido la parroquia de San Hipólito, que tomó prestada San Juditas Tadeo, ¿no? Realmente la parroquia de San Hipólito, que en realidad en los hechos es de San Judas Tadeo, ahí en Reforma y Avenida Hidalgo, en el centro de la gran Ciudad de México. Aquí hacia la derecha, no se alcanza a ver en la foto, pero hacia el final está un anexo de Alcohólicos Anónimos. O sea, una agrupación masona o masónica, da igual, ahí parte de... A los sacerdotes ya no les importa, ¿eh? O sea, ayer que fui o sea, suben concheros, ellos inician la misa, se trepan, irrumpen en los altares, blasfeman ahí con sus símbolos demoníacos, paganos, y nadie les dice nada. O sea, ellos ofrecen la misa, a una misa a la cual ni siquiera atienden. O sea, ellos comienzan, pero no se quedan a la misa. En sus cuerpos, evidentemente, semidesnudos. Lo que no ha observado la gente, que lo puedes ver en todas estas ritos prehispánicos, que lo puedes ver también en esto que se llama renovación carismática dentro de la Iglesia Católica, o en las sectas protestantes luteranas, son esta debilidad por el baile y el canto, como expresiones, según ellos, espirituales. No, es la sensualidad que despierta todo lo que emocional, psicológicamente, si le podemos llamar así, les saca el maligno, ¿no? Por eso, o sea, por eso son muy adictos a eso, ¿no? Porque bailan, gritan, cantan. Es lo mismo, es el mismo común denominador de esas sectas protestantes, que hay una en cada esquina, de la famosa renovación carismática, que ya le entraron los sacerdotes con todo gusto, y de esta cuestión, o sea, muy dada la sensualidad, ¿no? De las culturas prehispánicas. Este famoso no solo es el saludo, es el silencio, porque Jesucristo es la palabra, la verdad, la luz, y entonces ellos, siempre que vean este, eh, esta expresión, este gesto, que está mucho en los famosos, entendemos, ¿no? O sea, la industria, prácticamente cualquier industria, la farándula, la música, el cine, etcétera, pues consagrada al satánico, ¿no? Vamos por ahí. Ya había hecho un video en donde está como les decía, cuando estamos hablando de estas cuestiones, ¿no? De esoterismo, de cabalismo, de masonería, de culto al demonio, prohibido expresamente en la Biblia por nuestro Señor, ¿no? O sea, ese culto a la muerte, por ejemplo, ¿no? A las calaveritas, que está muy, muy metido en la cultura mexicana, ¿no? Siempre que hablemos de eso, nos tenemos que remontar, o vamos a terminar en los egipcios, ¿no? En los egipcios e incluso en los babilonios, los caldeos y todo. Pero muy probablemente, principalmente los egipcios, que son, pues muy probablemente, al menos de lo que nosotros sabemos, todavía civilizaciones que se desarrollaron un poco antes, ¿no? Al menos en una época anterior a los pueblos cananeos, ¿no? Bueno, esta postura de los faraones,
Estamos hablando de la dinastía 17, imagínate. Y así los enterraban, ¿no? Con esa seña, con con esa postura de brazos cruzados, que es justamente el culto a la muerte. Bueno, que adoptan los masones. Aquí estamos con Andrés Manuelito y su mujer, ¿no? Incluso en un grito, en la celebración de un grito, atrás arriba pongo, o vienen masones, ¿no? O sea, es el culto a la muerte, a viejas doctrinas esotéricas, ¿no? Demoníacas. Solo hay dos, ¿eh? No le busquen. No hay un intermedio, es Dios y el demonio. Es el cielo y el infierno. La salvación y la condenación. Solo hay de dos. Y ese es tu libre albedrío. Elegir alguno de los dos. No hay otra. El demonio te dirá que hay muchas formas, que no te dejes oprimir por Jesucristo. Los masones, los de los altos grados, los de abajo, los que van reclutando, simplemente van desarrollando en ellos, digamos que sentido de pertenencia, afecto, identificación, identidad hacia esos grupos de manera tal que ya después en los grados superiores, el 31, 32, 33, si no mal recuerdo, que ya es cuando se consagran, tienen que pisar la cruz de Jesucristo y consagrarse al demonio Baphomet, ¿no? El peje me parece que grado 33, ¿no? Y entonces, en una celebración del grito, habla el peje, dice, viva la fraternidad universal. Es la masonería, cuando se habla de la fraternidad universal, se refiere a la masonería. Y aquí está, son tiempos diferentes, políticos diferentes, épocas diferentes, pero haciendo lo mismito, ¿no? Que acá los antiguos faraones, ¿no? Ramsés y demás. Bueno, y aquí está más claro, ¿no? Es decir, ¿por qué son tan insistentes? Que, insisto, en esta basílica que realizan el rito grecomelquita de todas estas iglesias cismáticas que se separaron en el siglo XI o posterior, o que se han ido gestando, que desaparecieron, que reaparecieron bajo el auspicio y el cobijo del poder en esos países orientales. Aquí era una iglesia en donde se da este episodio del Jesús, del Cristo del veneno, muy cerquita de la catedral. De hecho, el Cristo del veneno está en la catedral. Y ahí ellos, o sea, cuando tú vas a comulgar, te piden que hagas ese gesto, ¿no? Que se llama la posición osiriaca. No, ni loco, ¿no? Yo agarré y casi me eché a correr. Entonces lo ves ahí, ¿no? O sea, decir que de que hay un patrón, pues claro que lo hay, ¿no? Bueno, ahí es eso que decimos, ¿no? Y la mismita, el mismo templo de San Hipólito, aplaudiendo, siendo parte de alcohólicos de una agrupación masónica. Échenle nada más, ¿no? Bueno, vamos a ver esto. Supongamos que esto es una calavera. ¿Pero qué significa? ¿Una bandera de piratas? ¡No! Aquí pongo este fragmento de este episodio del Chavo del Ocho, en donde el profesor Girafales deja encargado el grupo con Don Ramón. Ya he hablado en otras épocas, en otras temporadas de este seminario de psicofilosofía, que el Chespirito principalmente, Roberto Gómez Bolaños, pero de alguna manera parte del elenco, no sé si todo, la verdad, pero es intrascendente, era un tipo consagrado al demonio, en las formas incluso que se acostumbraba en la época.
tiene mucho las palabras con che por referencia al chamuco. Chespirito, chilindrina, la chiripiorca, las pastillas de chiquitolina, etcétera. ¿Se acuerdan, por ejemplo, que la casa de la bruja, el chavo del 8, ¿no? Porque ese 8 igual acostado se refiere en uno de esos tantos símbolos a cuestiones obscuras, ¿no? Bueno, entonces aquí, o sea, ¿se acuerdan? La casa de la bruja del 71, 7 más 1 da 8, esa che insistente, ese simbolito, cuando además de todo, pues la bruja doña Clotilde era vecina de Kiko y de doña Florinda, que era el número 14, entonces enseguida seguía inexplicaba el 71. Entonces aquí, en esta calavera, don Ramón, supliendo al profesor Girafales, nos va a explicar. ¿El anuncio de un cementerio? Tampoco. Esta calavera significa ¡peligro! ¿Lo oyeron bien? ¡Peligro! Bueno, pues no hay mejor maestro que don Ramón, ¿no? Ya lo moví para que no corriera otra vez el video. Cuando vemos esa posición de brazos cruzados, ya nos está enseñando don Ramón a qué se refiere. Es esa calavera que vemos en muchísimos lados y que, como dice don Ramón, significa peligro, justamente. O sea, cuando alguien está de brazos cruzados, así en esa manera, así, brazos cruzados sujetando sus hombros, está haciendo referencia a esa calavera, ese culto a la muerte, ese insisto, no lo inauguran los aztecas o las culturas prehispánicas, sino que viene de atrás. O sea, ese es uno de los sellos del maligno. Estos son arreos, así se les llama, este supeto de los masones. Esta foto que es de una persona que había sido masónica, y que ya fallecida, ¿no? Y aquí está atrás, o sea, acá por un lado, la brillantez, lo dorado, lo bonito y todo, el conocimiento, etcétera, todas esas estupideces que según porque no les interesa nada de eso. Por eso digo que son tonterías, porque es pura hipocresía. El conocimiento está dado por Dios, por Jesucristo. Jesucristo es la verdad, es la luz, es la palabra. Por eso ellos prefieren el silencio. Por eso los masones se tratan en todas esas cuestiones que hacen, lo hacen en la secrecía, en el silencio. Ellos juran silencio y juran guardar esa secrecía de las asquerosidades que hacen dentro. Cuando quieren dar la pinta de grandes caballeros que se reúnen para hablar de política, de libertad, de desarrollo económico, de conocimiento, pero es que para hablar de eso no necesitas estar en secreto. Claro, dice por ahí una persona que ciertamente conoce de dentro de la iglesia. Bueno, es cierto que la iglesia también puede tener algo que no precisamente hace público. Entonces estamos hablando de la parte maligna, ¿no? O de tantas cuestiones, digamos, poco éticas, por decir poco, que ha hecho la iglesia a lo largo del estado. No, estamos hablando que nosotros también como familia podemos guardar en privacidad, o sea que todo el mundo tiene derecho a la privacidad respecto a ciertas cosas. Ciertamente, pero no estamos hablando de eso. O sea, aquí en este sentido, como nos puede enseñar esta calaverita que ya nos explicó don Ramón como sustituto del profesor Girafales, del maestro Longaniza, ya nos explicó
qué significa cuando alguien se pone, significa esto que ellos tienen oculto atrás en su mandilito. Hablamos otra vez, ¿no? De las múltiples, es una de las más usadas son estas, ¿no? El compás y la escuadra y las letras, la G se refiere a esto, la J, la I, etc. Bueno, el mandilito que seguramente les recordará al logotipo de Gmail. Sí, de Gmail, ¿no? O sea, de hecho, por ejemplo, cuando hablan del triángulo, bueno, pues ese triángulo, ese ojo que todo lo mira, está también en los billetes de dólar, ¿no? O lo pueden ver en muchas construcciones, a lo mejor en el Capitolio, o lo pueden ver en aquí mismo, ¿no? En el Palacio, ¿cómo le llaman que después le pusieron Asamblea Legislativa, ¿no? Digamos como en la Cámara local, ¿no? Y que ven toda una serie de simbología. Y aquí, pues ataviados de esas cosas. Entonces pueden ver, por ejemplo, ese triangulito que a lo mejor es el logotipo de Alcohólicos Anónimos, que es el logotipo de tal aseguradora, que es, bueno, cantidad de cosas. Bueno, en la En la Iglesia Católica existe algo que se llama escuela de pastoral. Digamos que es un nombre coloquial, ¿no? La escuela de pastoral. ¿Qué tiene? Cuando tú llegas a la escuela de pastoral, está este logotipo. Y bueno, digamos que lo más natural es preguntar, ¿y eso qué rayos es? Nadie te sabe decir. Pues, bueno, pero nadie te lo dice. Está ahí. Las escuelas de pastoral, acuérdense, o sea, el demonio siempre está muy, muy preocupado por el conocimiento. Entonces llegas ahí, por eso tiene el nombre de escuela de pastoral, en donde llegas a estudiar, y llegas a estudiar, pues no hacen lectura bíblica tal cual, ellos tienen un cuadernito. Al final hacen pues ni siquiera reflexión, plantean unas preguntas, te dejan tarea y todo, y tienen sus coordinadores. A ellos los visten ya digamos, a los que van terminando, van subiendo de grados, que por cierto, me parece que son 13, ¿no? O sea, hay muchísimas referencias a la masonería. Pero empecemos con esto. El logotipo. Bueno, ¿y qué rayos es eso? ¿No? Y después preguntas, bueno, ¿y quién fundó esta cosa? ¿No? Yo por algunas razones divinas terminé ahí. Por cierto, en la escuela de pastoral o sea, te encuentras a muy buenas personas. Eso le puedes. A gente muy linda, sí, o sea, la escuela de pastoral. Y es lo que puede dar mucho coraje, ¿no? Como diría Anaya, la escuela de pastoral está hecho paradójicamente para los mejores católicos, o para los que por lo menos se plantean o tratan de ser los mejores católicos, ¿no? Por lo menos en aprendizaje, etcétera, ¿no? O sea, como pasar de la superficialidad de tu devoción para, digamos, mejorar en ese sentido. Entonces dices, bueno, ¿y quién fundó esta cosa, no? Y pues te dicen, pues igual, ¿no? Así como evasivas, ¿no? Y te hablan de este fulano, ¿no? Tal Vicente Martínez, que en 1972, ojo con la fecha, despuesito el Concilio Vaticano II, del 62 al 65. Pero cuando se empiezan a gestar las primeras claras, pues no huellas, ¿no? Sino medidas del Vaticano II, entre ellas probablemente la principal, la destrucción de la misa. La nueva misa, el llamado Novus Ordo Missae, oficiado por Pablo VI, por primera vez el Jueves Santo, 3 o 4 de abril de 1969. De 1969. Él está, su pontificado, recordemos,
del 65 al 78. Y entonces te dicen ¿no? Fulano Vicente Martínez Vázquez, y aquí aparece, ¿no? Ese es el uniforme que les ponen. Pero la historia es así muy similar a como, bueno, ¿y qué? ¿Por qué se hizo esto? ¿Para qué, no? Pues él decidió, ¿no? Que es que los católicos necesitamos saber más y entonces fundó la escuelita, ¿no? Paradójicamente es una escuelita dominical, ¿no? Bueno, pues resulta que la historia de este fulano es muy similar a la del taquero que salió, puso su puesto y tenía una receta de una salsa de que sus abuelitos eran de Guanajuato o eran de Michoacán o eran de los Altos de Jalisco. O la historia del tortero, ¿no? Que un día puso su tortería y que pues su éxito era que él hacía las rajitas verdes en casa. O que compraba el bolillo tal cosa, ¿no? O que los frijoles refritos. Ya hasta me está dando hambre. O que el quesito de puerco, ¿no? O el queso panila que le ponía. Pero sobre todo que el trato al cliente. La historia de la escuela de pastoral es muy, muy similar a la de cualquier taquería y la de cualquier tortería y de cualquier negocio que se puedan imaginar. Un fulano X haciendo una cosa tal, pero en el caso de que trasciende generaciones y que además de todo va más allá de México. O sea, estamos hablando, México, o sea, la escuela pastoral no solo está en México, y además tiene a miles y miles de miembros, a miles, todos regidos bajo ese logotipo, que nadie sabe qué rayos significa. Bueno, solo hace falta hacer esto, voltearlo de cabeza para que entonces ese bastoncito ya no parezca bastón, sino parezca una I y una J. Para que esa cosa que está abajo ya parezca ¿se acuerdan? Ese sobrecito que está en el mandil de los masones. Y esa cosita que está en medio, que parece, pues si ustedes quieren, como una especie de vagina. Y esos colores tan extraños, ¿no? Entonces, el bastón ya no es bastón, sino es una I y una J. Y el triángulo de arriba invertido, enmarcado por una línea gruesa dorada. Y entonces aparece la verdad. Solo hace falta voltear de cabeza el logotipo de la escuela pastoral, que es para ponerlo así. Y entonces ahí ya podemos poner esa que parece como M, ¿no? Que es parte del mandilito, ¿no? Y ya ahí aparece igualmente esos vestigios de la escuadra y del compás. ¿No? O sea, ya parece, ya resulta o empieza a resultar un tantito familiar, ¿no? El triángulo, el compás, la escuadra, ¿no? Bueno, fíjense esto, lo tomo de Chiesa Viva. Ellos, como decía, los demoníacos, que en su vastísima simbología y todo, que resulta así medio sosa, ¿no? Ya después ya hasta da un poco de hueva. Su tercera trinidad satánica, el anticristo. Lucifer, emperador del mundo y patriarca del mundo. Simbolizado da 3 lados del triángulo al revés, resaltado en amarillo. 3 lados del triángulo al revés, resaltado en amarillo. O sea, donde estaba por acá, triángulo invertido resaltado en amarillo significa el anticristo. Lucifer, emperador del mundo, patriarca del mundo. El círculo amarillo más externo es llamado ojo omnividente de Lucifer
o sol infinito de Lucifer, caracterizado de 7 veces el triple 6, que simboliza el espíritu de Lucifer, que tiene el significado de la eliminación total del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz por el perdón de nuestros pecados de toda la faz de la tierra. Lo tomo de Chiesa Viva, no lo he escrito yo. O sea, ese triángulo resaltado, ese triángulo invertido en amarillo, resaltado en amarillo, significa eso. El anticristo significa Lucifer, el espíritu de Lucifer mismo. Ya, si me apuran, como dice cierto cronista futbolero, ¿no? Raúl Orbañanos, esa J, los templos masónicos tienen esa J, que significan los primeros grados, la J se hace referencia, que igual puede hacer referencia a muchísimas cosas. Hacen referencia al demonio mismo, y la I, si no mal recuerdo, a los primeros grados de la masonería. Es decir, el que está inscrito, sobre todo, el que se ha graduado, que ha recibido su camisita blanca, con los cuales los empoderan, y su corbatita dorada, ya tiene el primer grado de la masonería, ¿no? Bueno, esta cosa que está ahí en medio, aquí lo vemos, ¿no? Que parece, se llama Vesica Piscis, igual, ¿no? Que te introduce en esa cuestión de la geometría esotérica, que se puede significar el cosmos, la fertilidad, puede significar absolutamente todo, pero y cualquier cosa más, más descabellada y más estúpida, pero al final de cuentas es simbología satánica. Esa vaginita, esa vesícula que ves ahí, ¿no? Que es la conformación, digamos, la unión, la intersección entre esos dos círculos. Es eso, ¿no? Y ese bastón, aquí estamos viendo desde digamos, en la perspectiva, en la dirección, en la orientación original, o parte del logotipo de la escuela de pastoral. Vean cómo la terminación del bastón es prácticamente idéntica a un báculo, ¿no? Un bastón, pues, de iniciación masónica del siglo XIX, ¿no? Entonces, no tiene desperdicio el logotipo de la escuela de pastoral, ¿no? Y me hace resaltar, esto me lo mencionó una persona cercana, un amigo, un conocido, que él cubrió los primeros grados de la masonería, no recuerdo hasta cuál llegó, y le digo, ¿qué ves ahí, no? Cuando le enseñé el logotipo de la escuela de pastoral, ¿no? Pues bueno, dice, o sea, pero obviamente pues lo agarré de bajada, ¿no? Es decir, bueno, pues veo esto, pero una de las cosas que me señaló, él me dijo, ¿no? Mira, la Vesica Piscis, el de este, tienen nombres que pues a mí incluso se me olvidan, pero una de las cosas que me resaltó es los colores, ¿no? Dice, son los colores del tarot, y creo que cuando vemos así, son colores muy extraños, ¿no? De tonos muy extraños. Estos son son muchísimos, ¿no? Estos no los conozco, son fotos de ahí de archivo de Google. Esto es lo que les dan. Les dan una corbata con la cual, pues evidentemente se empoderan, y les dan un atuendo blanco. O sea, hoy que vivimos, pues realmente, aquí está un gran masón grado 33, Ricardito Monreal, ¿no? ¿Cuál es el asunto con esta escuela, no? Que no es lo único, porque vivimos lo que yo llamaría es la plaga, la peste, la invasión de los laicos. Pues es irrumpir en los altares de Dios.
y ellos regar, o sea, después de que están hablando, ¿no? Cuestiones de las escrituras y tú, que además de todo esto es una embarrada, ¿no? Simple y sencillamente. Lo que termina al final es que ellos son un instrumento simplemente de manipulación para hacer llegar desde el Vaticano todas las aberraciones y monstruosidades que se le van ocurriendo a su santidad en turno, como la sinodalidad y el ecumenismo de Satanás Bergoglio. Es básicamente eso. O sea, la sinodalidad no es otra más que escudado en el diálogo. O sea, vamos a el otro día una misa, ¿no? Es que tenemos que dialogar, pero ¿dialogar qué? ¿Qué vamos a dialogar? ¿Que la palabra de Dios no es lo suficientemente clara? ¿Qué rayos quieres dialogar? Pues a través de ese diálogo es legalizar el pecado, bajo toda una serie de patrañas. Es que Dios te quiere como, Dios me ama como soy. Bueno, Dios te ama, sí, pero Dios odia el pecado. O sea, no confundas esas dos cosas. Oye, pero ser esto no es delito. No, no lo es en el mundo de los hombres. Pero en la ley de Dios es pecado. Y nadie en pecado y nadie que no se arrepienta de su pecado puede entrar al cielo. Y, o sea, ese es un punto básico. Entonces, los sacerdotes, la iglesia misma, no está, ha olvidado hoy, o sea, por ejemplo, en nuestro papa humanista, ¿no? Robert Prevost, que ya incluso lanzó su encíclica que se llama así, ¿no? Gran humanidad, ¿no? Una cosa, magnífica humanidad. Es eso, es la cuestión, digamos como la doctrina antropocéntrica, que ese es el mismo asunto de la misa, es centralizar todo en el ser humano, en nosotros, dialogar nosotros, querernos nosotros y paulatinamente dejar fuera a Dios o solo llamarlo cuando nos conviene, tomar de ahí lo que nos conviene, como el otro día que estaba discutiendo con el de la pollería, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Es un catolicismo neopagano, que decir, bueno, no, es que tú crees en lo que a ti te conviene y no crees en lo que no te conviene. O sea, cuando te conviene, sí, lingili, como decía mi abuelita, Diosito y la Virgencita, pero cuando ya se trata de dar uno en reciprocidad, de amar a Dios como Él nos ama y de comportarse como nos lo exige y de ir a misa, porque no puede haber un católico medianamente, que pueda llamarse como tal, que no va a misa. No se puede, no hay manera. Es imposible que te puedas decir católico si no vas a misa. No se puede. Bueno, entonces, en la sinodalidad todo se vale. Diálogo, sí, pero todo se vale, ¿no? En una iglesia dominada por se le llama, ¿no? La mafia, la banda, llena de sodomitas, han llenado los altares de Dios de sida, de VIH, de sífilis y de gonorrea. Satanistas ellos, masones, jefes o sea, etcétera. Es decir, vamos a hacer un falso diálogo, una falsa sinodalidad a partir de tus perversiones, ¿no? Digamos, ese es como el marco teórico. Y la otra, el ecumenismo, en que no es necesario convertirse al cristianismo, al catolicismo, sino que cada quien desde donde se le pegue la gana, desde la pollería, desde su secta masónica o desde su secta musulmana o judía, puede alcanzar la salvación porque es el mismo Dios. O sea, yo ahí en esa escuela, lo primero que se nos dijo fue eso, porque yo estuve ahí. Bueno, es que todas las religiones son lo mismo y todas te llevan al mismo Dios. Pues está usted idiota o qué tiene, ¿no? Por cierto, en esa escuela a la que yo fui, a la directora de esa escuela, nunca te la encuentras en misa, claro, porque eso no le interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a dejarlo ahí, es un tema muy, muy extenso, muy que te lleva a muchísimas cuestiones, pero que espero que por lo menos cuando ustedes vean a esa secta masónica enquistada
en la Iglesia Católica, dentro de, alimentándose de ella. Es como un, ¿qué les digo? Como las lombrices de la panza. Es eso. Crecen en tu interior, se reproducen en tu interior y se alimentan de ti mismo. Es eso, hasta que explotan, ¿no? Es eso básicamente, ¿no? Bueno, llegamos hasta aquí en este episodio del Seminario de Psicofilosofía Callejera. Cuídense mucho, Dios los bendiga. Gracias por ver y compartir. Nos vemos la próxima. Hasta luego.